recibimos a la directora del mercado agrícola aquí en los estudios del Observador TV, la señora Beatriz Silva. ¿Cómo estás, Beatriz? Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, un placer estar en este programa y bueno, y después del video ya con la piel de gallina. Contanos cómo llegas a tomar la posta de este gran proyecto, porque hoy todos a veces perdemos de vista, ¿no? Sí. Cómo estaba el mercado agrícola. Y en la situación que se encontraba el mercado y la zona en general, ¿no? ¿Cómo llegás a tomar contacto y te involucrás tanto sentimentalmente también con este proyecto? Bueno, asume Ricardo Ehrlich 2005 y el mercado ya estaba tercerizado y además estaba en una zona, a mí no me gusta ponerle color a los barrios y a la zona, pero muy degradado y por lo tanto era muy difícil pensar que se podía recomponer algo. Yo desconocía cómo era el mercado porque vivía en una zona más bien periférica, zona de La Teja, trabajando siempre con temas sociales, ¿verdad? Pero el mercado lo conocía de nombre y la zona, pero no había pasado por el lugar. Por lo tanto, cuando asume Ehrlich, una de las responsabilidades que me da es ir a integrar una comisión de los que estaban tercerizados como representante de alguna manera de la intendencia, ¿verdad? Y bueno, así es como llego, creo que en julio del 2005, a ese lugar desconocido. Estas son imágenes del 2005. Sí, y ya un poquito limpio, ¿no? Deteriorado, es un edificio hermoso, pero estaba totalmente deteriorado y además daba, ¿no?, abandono, más allá de que seguía funcionando como mercado mayorista. Y que tenía supuestamente una dirección que se supone que tenía que transformarlo o hacer algo. Veniendo de la crisis, además, también el país como tal, ¿verdad? Barrios que se habían retirado, gente que se había retirado hacia la periferia o se habían ido del país. Y por lo tanto, bueno, cuando llegué a ese lugar, ahí ya estamos trabajando, eso es 2006, 2007. Cuando llegué al lugar, realmente el ómnibus me deja mal y lo que siento es que estoy en un lugar abandonado total, barrio como tal, porque era Avenida General Flores. Y sí recuerdo que sentí aquella canción de Citarrosa, en mi país, qué tristeza la pobreza, ¿no? Porque fue el sentimiento que me llegó. Locales cerrados, sí. Total, y lo que había ahí adentro, realmente gente que hasta había perdido la luz como persona, y todo era un deterioro total. Por lo tanto, llegué en una situación no muy feliz, acompañada por algunas personas que no deberían estar en el barrio, pero estaban. De todas maneras, creo que pudimos conversar bien y me dejaron llegar hasta la puerta. Llegué a la puerta y me fui a renunciar. Estamos hablando, porque seamos claros, ¿no? Estás hablando de 2005. De, bueno, todo eso que siempre se habló y se supo de la zona de Bocas de Pasta Base. De eso. Y de este grupo y de los... No, los tumanes cuando yo llego al mercado ya no estaban. Ya no estaban. No. Lo que había era justamente droga, ¿no? Mucha boca de droga y gente que no le interesaba que el barrio cambiara. No, es que no era gente del barrio. La gente del barrio se había ido, estaría en otros lugares. De hecho, era el deterioro muy grande también. No te olvides que estaba la fábrica de alpargatas ya cerrada muchos años. Era un barrio obrero, un barrio de migrantes además, de gente trabajadora, las facultades muy, muy cerca, ahí, Palacio Legislativo. Pero bueno, el deterioro era muy grande. Así que llegaste a la puerta y te fuiste y dijiste, llegué a la puerta, no, acá no es para mí, porque además de mercado no entendía nada. Y bueno, Ehrlich me plantea que, bueno, que tenía que ir porque no tenía otra persona que poner en ese momento. Ya tenía prácticamente todo distribuido, su gabinete y su gente de trabajo. Y volví. Fueron 3 veces. O sea, 3 veces fuiste y le dijiste a Ehrlich. Hasta 3 veces fui, vine y me fui. Hasta que, bueno, en un momento dije, acá hay que poner toda la carne en el asador, hay que comprometerse con la ciudad y hay que ver qué se puede hacer. Y desde ese momento mi objetivo fue conocer el barrio, vincularme con los vecinos que quedaban. Por lo tanto, desconocía lo que hace la droga o cómo funcionaba y todo lo demás. Por lo tanto, también tuve mis primeros enfrentamientos con esa situación.
que de todas maneras creo que hicimos código con alguna gente del barrio para poder convivir. Yo venía a tratar de mejorar el mercado agrícola y el barrio, y que no se metieran conmigo tampoco, porque yo no los venía a importunar de alguna manera, pero que venía a cambiar, o pensaba que iba a cambiar algo. Sí. Por lo tanto, nos quedamos y el otro objetivo era conocer en qué condiciones estaba la tercerización y poderlo recuperar para la Intendencia. Cosa que hicimos con los abogados de la Intendencia, recuperar el mercado nuevamente para la gestión municipal, y eso se hizo el 28 de septiembre del 2006. Y ahí hizo un clic, me imagino. Ahí hizo un clic y ahí fue otro desafío y fue otro darte cuenta que decías, bárbaro, un montón de puesteros, un montón de gente viviendo, porque habían indigentes dentro del mercado que vivían, más los puesteros, el barrio en la misma situación, ahí no había cambiado nada todavía, pero sin trabajadores, sin presupuesto y sin nada. Sí, claro, el panorama lo tenía realmente oscuro. Total. Bueno, entonces, en un lugar de hombres, además, ¿no? Cosa de que fue muy difícil y empezar a pensar de vivir de la caza y de la pesca. Todo lo que sobraba en otro lado tenía que venir para el mercado, y todo lo que se podía articular con los servicios municipales me daba la posibilidad de tener alumbrado, o sea, gente para trabajar en eso. Pero que eran cuadrillas que venían de vez en cuando, y nuestra prioridad era la limpieza, la seguridad y el orden allá adentro, y tomar, decir, esta es mi casa y y a partir de ahora tengo que ordenar en su lugar. Y así lo hicimos. Nació el Mides, o había nacido el Mides ya con el primer gobierno de Tabaré, y aquellos primeros hombres y mujeres que eran de Trabajo por Uruguay, a través de las juntas locales, no teníamos municipio todavía, pudimos hacer un convenio y que mandaron 25 hombres y mujeres. Y el día que los vi llegar, 28, 29 o 30 de septiembre del 2006, sentí otra vez una sensación terrible y me preguntaba, ¿y más de lo mismo? Y sin embargo, con esos hombres y mujeres, nosotros pudimos construir, empezar a soñar algo, limpiar. Esto me... Sí, veo que te remover me pone, porque uno a veces cuando ve la gente, nuestra gente, veníamos con aquello de que cómo el gobierno invierte en esta gente que no, sin embargo eran hombres y mujeres trabajadores que no tenían nada para ganar porque ya habían perdido todo. Fundamentalmente la esperanza y las ganas de pensar que se podía hacer algo. Y empezamos a trabajar, a limpiar, a vincularnos con el barrio y empezamos a soñar chiquito de que lo podíamos por lo menos mejorar. Y a pesar de que todo el mundo dice estabas loca, yo sentía que el edificio como tal empezaba a enderezarse, como con ganas de decir, estoy acá, estoy en el corazón del barrio Goes y tengo que cumplir una función. A partir de ahí empezás a pensar que el barrio y el mercado eran como una pareja, se tenían que volver a enamorar. Y creo que vaya trabajo, ¿no? Vaya trabajo. Fuimos haciendo eso y creyendo. Y te enamorás del lugar, te enamorás de la gente, empezás a soñar y empezás a construir día a día un mojoncito que le va cambiando la vida a un entorno, a un barrio y al lugar, al mercado. Si vamos porque cronológicamente, ¿no? O sea, consiguen el lugar pasa a la Intendencia, se empieza a limpiar de a poco, a poner, como decíamos, las cosas en su lugar. ¿Y en qué momento, de qué forma empezaste a pensar, acá en qué se va a transformar, qué vamos a hacer? ¿Empezaste a buscar modelos en otras partes del mundo? ¿Cómo fue ese pasaje? Eso creo que vino después. A ver, y también encontrar, porque el día que voy un poquito para atrás, el día que Erling me designa para el mercado, el arquitecto Carlos Pascual, funcionario de la Intendencia, me encuentra y me dice, te felicito, te regalaron una joya. Y yo me quedé mirando, ¿dónde está la joya? Que no la veo. Claro, vos veías un problema. Entonces, era un problema y algo que superaba, ¿no? Entonces, en el 2006 después, yo dije, pero el arquitecto dijo tal cosa, es municipal. Entonces fue traer al arquitecto y decirle, ¿qué hacemos acá? Entonces, la primera cosa que tenía que hacer el arquitecto, que es enamorado de los edificios, fue pensar y soñar cómo recuperarlo. Claro. Ahora, no había dinero.
pero empezamos a trabajar y a pensar cómo sería. Lo empezamos a ordenar y empezó a funcionar. El mercado nunca dejó de funcionar, empezó a funcionar más prolijo. Pero además había un plan estratégico de toda la zona, de toda la vida, porque las cosas no empiezan cuando tú llegas al lugar. Hay otros que pensaron y soñaron y habían soñado en grande también un mercado distinto. Quizás no como el que tenemos, porque tampoco nosotros soñamos esto. Soñamos algo más, más sencillo quizás, ¿no? Diferente. A partir de ese momento empezamos a trabajar en eso, pensar cómo conseguir dinero, cómo hacer un presupuesto. No teníamos presupuesto. Y así se empieza a recuperar todo y a tener el arquitecto y a tener otros técnicos que el arquitecto empezó a tener para, por lo menos, decir, bueno, esta pared está para caer, esto hay que, ¿no? Todo eso, que el techo hay que hacerlo nuevo. Sí, todo el trabajo de arquitectura. Todo el trabajo de arquitectura, que es una artesanía, era verlos trabajar, amasar la arcilla y las cosas que usaban para que todo quedara igual, como era el mercado en su tiempo. Y bueno, y en el 2007, 2008, a nivel de Departamento de Desarrollo Económico y de la División Internacionales, hay un llamado de España, Mercasa, que tiene que ver con los mercados mayoristas y minoristas, a un llamado a presentar proyectos. Y bueno, nos tiramos al agua, presentamos el proyecto que era un mercado, recuperar un mercado, un barrio en 16 manzanas, que era lo que habíamos delimitado. Y nos seleccionaron, salimos de 100 y pico de países y de mercados que se presentaron, eligieron a Uruguay y al mercado agrícola. Y bueno, y ahí empieza otra vida, otro desafío, viajes, mirar, discutir cosas. Nosotros fuimos con una hojita doblada, que era nuestro proyecto. Y bueno, en 2000... Pero me imagino que importante que otro desde afuera, que de repente no tenía, ¿no?, ya ese cariño en el corazón, diga, bueno, acá, yo confío en esto, acá veo un impacto fuerte y le veo futuro, ¿no? O sea, debe haber cargado las pilas y decir, bueno, con todo acá. Total, y además el convenio ya se hacía con la Intendencia, o sea, ya teníamos otro respaldo, ¿no? Claro. Yo trabajaba con una orientación política y de gobierno y teníamos ese respaldo de que todos esos planes los iba a hacer la Intendencia. Y ahí también venía otro desafío, porque el dinero que llegaba no reembolsable era solo para técnicos. Y entonces también la batalla de que los técnicos no tenían que ser de España, tenían que ser uruguayos, porque estábamos todavía con un país devastado y en crisis. Y tenemos buenos técnicos. Y esa fue otra batalla campal que se dio con los organismos internacionales para decir los técnicos son nuestros. Y ganada también porque los técnicos fueron nuestros. Y bueno, y ahí se empieza a soñar y se empieza a diagramar cómo sería y formar ¿El mercado equipos. hoy es lo que arrancó siendo en aquellos primeros bocetos o fue mutando? No, nada que ver. O sea, yo siempre cuento de que tenía techitos, era todo al aire libre y con techitos con tolditos. Así lo habíamos pensado, así lo habíamos soñado. Y bueno, la construcción fue exigiendo otras formas y creo que lo que se diagramó y se pensó y se soñó por parte del arquitecto es lo mejor que le pudo haber pasado al mercado, al barrio, porque tiene que ver con eso, ¿no? Hoy si lo imaginamos de otra manera no lo podría hacer. Hay veces que nos cuesta mirar y pensar en lo que era. Mantuvimos, sí, ahora que veo la imagen, mantuvimos los adoquines, ¿no? Se sacaron y se volvieron a colocar, porque era parte de la vida de ese viejo mercado que tiene más de 106 años, 105 años más o menos. Bien, en cuanto a después el funcionamiento y la forma en que se encaró comercialmente, ¿eso fue también ideas que buscaron?